Bueno, continúo. Continuamos con la lectura. Hice un pare ahí. No obstante, bueno, el tiempo, si no tenemos la riqueza, me estaba preocupando por el tiempo de grabación del video, pero si no tenemos riqueza de tiempo para ver esto, para escucharnos, bueno, tendremos riqueza en otros lados, ¿no? Pero volviendo con Niebla, con Unamuno, ya habíamos presentado entonces a Augusto, ¿no? Vemos cómo es un paseante, más que un caminante de la vida, porque decíamos que el que pasea pues tiene tiempo de contemplar. Para seguir adentrándonos en Unamuno, en su forma de filosofar, quiero continuar con esto. Bueno, en el fondo sigue sonando Nightfall de Alice Serra Ott. Miren, en un apartado, Augusto, al entrar a la cama, medita y empieza a pensar y piensa lo siguiente. Dice: casi todos los hombres nos aburrimos inconscientemente. El aburrimiento es el fondo de la vida, y el aburrimiento es el que ha inventado los juegos, las distracciones, las novelas y el amor. La niebla de la vida resuma un dulce aburrimiento, licor agridulce. Todos estos sucesos cotidianos, insignificantes, todas estas dulces conversaciones con que matamos el tiempo y alargamos la vida, ¿qué son sino dulcísimo aburrirse? Miren, aquí entonces vemos la filosofía de Unamuno, ¿no? El aburrimiento es lo que da cabida, en este caso, a la posibilidad de cuestionar y a la posibilidad de crear. Tal vez la creación es un acto que pare el aburrimiento, ¿no? El que está aburrido es porque se ha quedado quieto tal vez en un momento. Uno no se puede aburrir mientras no esté pensando. Uno no se puede aburrir, y ojo con lo que estoy diciendo. Cuando dije pensando, me refiero a que utilizas ese espacio en que todo se detiene para poder ver más allá, para poder preguntarse, para poder proyectarse hacia adelante, ¿no? O para poder recobrar. Quien se detiene a contemplar es capaz de darse cuenta que la vida, según Unamuno, se desarrolla a través de ese aburrimiento. Y esta teoría del aburrimiento está en varios autores. Walter Benjamin también habla un poco de eso. Y creo que dice que lo voy a citar muy mal porque tengo mala memoria. Algo así como que el arte es un huevo que ha puesto el aburrimiento, que ha parido el aburrimiento. Y qué bonita analogía, en la medida en que un huevo, también en un huevo hay vida latente, ¿no? Las células ahí dentro creando ese animal que va a romper el cascarón y salir. O sea, incuba la vida, ¿no? Incuba la existencia, incuba una proyección hacia adelante, hacia un futuro posible, ¿no? Es un futuro en esencia, en posibilidad, ¿no? Bueno, estoy acá con la filosofía unamuniana, pero ya vamos entrando entonces en la cabeza de Augusto. Ya estamos viendo cómo piensa. Augusto se cuestiona todo. Dice que la vida es un aburrimiento, ¿no? Augusto tiene un perro, o encuentra un perro, adopta un perro callejero que termina por llamarlo Orfeo. En un momento en el que ya ha conocido a Eugenia. Recuerden que Eugenia, les decía al principio, que era esta mujer de la que él se enamora y que termina pues por traicionarlo, ¿no? En el momento en que él decide entrar en la casa de Eugenia, es decir, en presentarse a ella y a su familia, a la familia de Eugenia, para ser su pretendiente, ha dado un paso. Él pues ha dado un paso, ¿no? En esa relación con Eugenia. Entonces, hablando con Orfeo, imagínense, Augusto habla con el perro, dice lo siguiente:
¿Sabes lo que es dar un paso decisivo? Le dice, no, Orfeo, Orfeo, di el gran paso, refiriéndose a lo que les mencionaba, ¿no? De que entró a la casa de Eugenia. El paso decisivo, entré en su hogar, entré en el santuario. ¿Sabes lo que es dar un paso decisivo? Los vientos de la fortuna nos empujan y nuestros pasos son decisivos todos. ¿Nuestros? ¿Son nuestros esos pasos? Caminamos, Orfeo mío, por una selva enmarañada y bravía, sin senderos. El sendero nos lo hacemos con los pies según caminamos a la aventura. Hay quien cree seguir una estrella, yo creo seguir una doble estrella, melliza, y esa estrella no es sino la proyección misma del sendero al cielo, la proyección del azar. Wow. Entonces, miren Augusto, miren este monólogo, este diálogo, porque está hablando con su perro, con Orfeo, además un nombre bastante simbólico, ¿no? Orfeo, recuerden Orfeo en la mitología griega, es aquel ser que ha perdido a su amada y va hasta el infierno a buscarla, ¿no? Y Orfeo es músico, Orfeo toca las cuerdas de la lira tan magistralmente, le toca esta cuerda magistral, esta música magistral a los dioses de la muerte en el inframundo, y los dioses de la muerte se conmueven tanto que le dan la posibilidad de llevarse a su amada de vuelta a la tierra, ¿no? De pronto podemos entrar en esa historia después, pero miren lo bonito de eso. Y acá hay una imagen también bonita que dicen que cuando Orfeo interpretaba esa melodía mágica para convencer a los dioses de que dejaran volver a la vida a Eurídice, era tan hermoso todo que hasta Sísifo es el que sube la roca hasta la cima de la montaña y luego la deja caer para volver a hacer lo mismo por la eternidad. Es un castigo que le impusieron a Sísifo, que hasta Sísifo en la mitad de la montaña se detuvo y dejó la roca y se sentó a escuchar esa melodía. O sea, eso Orfeo, ¿no? Orfeo en la mitología griega. Bueno, pero volvamos al Orfeo acá, que es un perrito, y Augusto le está diciendo esto, ¿no? Son nuestros esos pasos, caminamos, Orfeo mío, caminamos, Orfeo mío, por una selva enmarañada y bravía sin senderos. El sendero nos lo hacemos con los pies según caminamos a la aventura. ¿Qué es esto sino con lo que empezábamos al principio con Serrat, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esto no es de Serrat, eso es de Antonio Machado. Y eso está en los Proverbios y Cantares. Proverbios y Cantares. Y Proverbios y Cantares sale en 1917. Niebla salió en 1914, publicada, pero escrita en 1907, recordemos. Entonces miren cómo se entretejen estos discursos también. Machado ya está utilizando o también pues hace referencia a estas ideas de Unamuno. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y dice Unamuno además que se cuestiona esto del azar, ¿no? Y el azar es supremamente importante en la medida en que también podemos pensarlo en el ananqué griego. Para los griegos el destino es una fuerza mucho más poderosa que los mismos dioses. Es decir, hasta los dioses se deben someter al destino. Las cosas han de ser como deben ser, como las impone el azar, como las impone el destino. Pero cierto, bajo esa gran fuerza están nuestras pequeñas vidas, y lo único con lo que nos enfrentamos a esa vida es con nuestro ser, es con nuestra capacidad de conciencia, de reflexión, de pensarnos aquí, ¿no? Aquí para dónde vamos. Por eso recuerden, Unamuno se pregunta sentido de dónde venimos y para dónde vamos, y las opciones que daba, recuerden, ¿no? A, B y C, y termina por esta opción de la lucha. ¿Y qué es la lucha sino caminar? Y él asume esa lucha como un paseo también, ¿no? Porque hay que tener tiempo de alimentarse, alimentar
la vida misma. Porque de la biología el principio básico de la existencia es la vida en sí misma. La vida produce vida. Ese es el sentido biológico de la existencia, vivir. Pero nuestro sentido espiritual de la existencia, nuestro sentido intelectual, nuestro sentido carnal, también somos carne, ¿no? Y olvidamos muchas veces eso. Para que se dé la conciencia tiene que haber un cuerpo, ¿no? Y somos un cuerpo, no lo tenemos, somos un cuerpo. Y ese cuerpo que somos produce esas ideas. Y a través de él nos interrelacionamos con los demás. Entonces no podemos desprendernos de esta materia y ser pura conciencia tampoco. O por lo menos no en este plano en el que estamos, en el que podemos dudar de todos los planos y también vivir la potencia de estar aquí, de la vida, ¿no? Bueno, entonces ya vemos cómo va razonando Augusto, cómo razona, cómo entiende o cómo se cuestiona su entorno. Y hay un personaje que aparece también, que es el amigo de Augusto, que se llama Víctor. Víctor en algún momento pretende escribir una novela. Víctor quiere escribir una novela porque va a ser padre. Y este acontecimiento de ser padre lo ha trastornado en la medida de que lo pone a hacer algo, ¿no? Ha sentido el peso de la existencia y tiene que hacer algo, y este algo es una novela. Y aquí nos da algunos visos de cómo es la creación de Unamuno, de su propia, digámoslo, estética y teoría literaria. Entonces miren, una novela como puede ser también metanovela, metaliteratura. Es decir, contiene un aprendizaje, ¿no? En sí mismo, nos explica cómo se hace. Entonces miren, en el capítulo 7, el capítulo 7 era el que estábamos leyendo. Se me perdió cuál era el capítulo. Ya lo voy a encontrar. Dame un momento. Bueno, ahí del fondo sigan deleitándose con la música mientras yo encuentro esto. Aquí, ya. Eso está en el capítulo 30. Entonces Víctor está hablando con Augusto. Bueno, aquí ya vamos a entrar ya para ir cerrando, porque ya lleva mucho tiempo el video. Bueno, pero no debo preocuparme por el tiempo. Si queremos pasear, debemos tener tiempo para contemplar. Contemplemos la obra de Unamuno y cuestionémosla o aprovechémosla para pensar un poquito acerca de esto, ¿no? Dice así. Víctor llega, ya en este momento, imagínense, el capítulo 30, ya Augusto ha sido traicionado, entonces ha sido burlado y está deshecho, está para recoger con cucharita, como decimos coloquialmente acá en Colombia. Está hecho nada, ¿no? Está muy triste. Y llega Víctor a la casa y le dice, ¿qué es eso? Le preguntó poniéndole una mano sobre el hombro. O sea, Víctor le pone la mano sobre el hombro a Augusto. Y Augusto le responde, ¿y me preguntas qué es esto? ¿No sabes lo que me ha pasado? Sí, sé lo que ha pasado por fuera, es decir, lo que ha hecho ella. Es decir, refiriéndose a su traición, ¿no? Lo que no sé es lo que pasa por dentro, lo que te pasa por dentro. Es decir, no sé por qué estás así. Parece imposible, dice Augusto, ¿no? Y luego Víctor, se te ha ido un amor, el de A, no te queda el de B, o el de C, o el de X, o el de otra cualquiera de las N. No es ocasión para bromas, creo, dice Augusto. Al contrario, esta es la ocasión de bromas. Es que no me duele el amor, dice Augusto. Es la burla, la burla. Se han burlado de mí, me han escarnecido, me han puesto en ridículo, han querido demostrarme, qué sé yo, que no existo. Wow, entonces acá miren, Augusto a través de esa traición se cuestiona su existencia.
si lo han burlado es porque no importa. Si a alguien no importa o uno no le da importancia a lo que no existe, a lo que no tiene valor, él se ha sentido completamente desvalorado como individuo. Entonces por eso cuestiona su existencia. ¿Será que no existo? ¿Soy tan poca cosa que se burlan de mí así? Es lo que se pregunta Augusto, ¿no? Pero entonces Víctor insiste, ¿no? Y se burla y pues Augusto dice, no te burles, Víctor. ¿Y por qué no he de burlar? ¿Por qué no me he de burlar? Tú, querido experimentador, la quisiste tomar de rana y es ella la que te ha tomado de rana a ti. Chapúzate pues en la charca y a croar y a vivir. Cuando dice esto de rana estaba refiriendo a que Augusto en principio no la tomaba en serio. Es como pensar que él pues sí, no la tomaba en serio y ella pues definitivamente no lo tomó a él para nada en serio, se ha burlado de él, ¿no? Entonces, ya que la quisiste hacer rana, ahora sé rana y tírate al lago y croa, ¿no? Miren la inteligencia de Víctor, yo creo que le da un consejo súper sabio. Y luego sigue lo siguiente, es que eso es corrosivo, ¿no? Le dice a Augusto que esa burla es corrosiva, es que es corrosivo. Y dice Víctor, y hay que corroer, y hay que confundir sobre todo, confundirlo todo, confundir el sueño con la vela. Miren tan bonito esto, confundir el sueño con la vela. O sea, el sueño, lo onírico con la realidad, ¿no? Bueno, confundir el sueño con la vela, la ficción con la realidad, lo verdadero con lo falso, confundirlo todo en una sola niebla. Miren ya las referencias a la niebla, estos tópicos, esas referencias a la bueno, no voy a utilizar referencias tan literarias para no ser tan pesado, figuras literarias o nombres rimbombantes en lo posible, pero acá que se refiere a la niebla, ¿cómo es la niebla? La niebla es difusa, en la niebla no se pueden ver las formas correctamente o claramente. Cuando hay niebla se reduce la visión, los sentidos empiezan a perder fuerza de percepción, ¿cierto? Entonces la niebla diluye el entorno. Y qué bonito esto, ¿qué hacemos en medio de la niebla? ¿Cómo nos enfrentamos a la niebla de la vida, a esa incertidumbre de existir? La vida es completamente incierta, ¿no? Como la niebla. Entonces miren eso tan bonito que nos ofrece la literatura todo el tiempo. Y bueno, entonces continuamos acá. La broma no es corrosiva y confunde... perdón, decía acá, confundir el sueño con la vela, la ficción con la realidad, lo verdadero con lo falso, confundirlo todo en una sola niebla. Ok, la broma que no es corrosiva y confunde no sirve para nada. El niño se ríe en la tragedia, el viejo llora en la comedia. Quisiste hacer la rana, te ha hecho rana, acéptalo pues y sé para ti mismo rana. Todo esto de corroerse o de confundirlo todo, de lo nebuloso, ¿no? Es esa filosofía unamuniana ante la vida. Si no hay certeza de lo que nos rodea, ni aquí ni allá, bueno, por lo menos aquí creo que sí tenemos más certeza de lo que nos rodea, ¿no? Pero cómo se relaciona eso que nos rodea con aquello que está al otro lado y que no sabemos. Para retomar a Platón, para no perdernos tanto de Platón, pensando en esas ideas eternas que son arquetipos, que nosotros seríamos esa representación, somos una representación de una idea perfecta, es decir, una degradación de lo perfecto según Platón, degradado en forma. Tal vez, ¿no? Como, no sé, es muy triste eso, como, pues sí, recuerden las ruinas circulares, el mago crea, ¿cierto?, a este hijo suyo, protohombre, para que esparza el culto del fuego, y lo que vemos ahí es eso, si terminaron de leer Ruinas Circulares, también se podrán cuestionar eso, ¿no?, acerca de la imperfección. La filosofía cristiana, el ser humano es imperfecto, es carne que ha de podrirse y que para trascender, ¿no?, tiene que encontrar a Dios, tiene que servirle a Dios, tiene que obedecer a Dios si quiere vivir eternamente. Ahora les pregunto, ¿ustedes quieren vivir eternamente? Unamuno se pregunta eso, ¿no? Unamuno se lo pregunta y es base de su filosofía, y por eso sus personajes, acá Augusto terminará por enfrentarlo a él, a don Miguel de Unamuno, el creador de Niebla, el que se soñó a Augusto, igual que el mago en las Ruinas Circulares soñó a su hijo. Entonces ahí vamos conectando las cosas.
Y vamos a ir cerrando bueno, siempre estoy cerrando, pero nada se cierra realmente, ¿no? Es el círculo, a pesar de ser cerrado, es perfecto en sí mismo porque no tiene principio ni fin. Las ruinas circulares, si terminaron de leerlo, se dan cuenta de que estoy hablando también allí. Y acá vamos a ver algo, pues, no sé si circular, pero sí a modo de estas figuras matrioska, de las muñecas rusas, ¿no? Una dentro de otra. Y acá, bueno, estamos en la mente de Augusto. Augusto fue una creación de Unamuno y ahora esta creación se va a encontrar con su creador, con Don Miguel de Unamuno. Y luego de esta burla que ha sentido... bueno, pero antes de pasar a eso, miren que en ese mismo capítulo que les estaba leyendo, en el 30, viene esto de devorarse, que dice... dice, habrás oído que en este mundo no hay sino devorar o ser devorado, ¿no? Dice Víctor y dice Augusto, sí, burlarse de otros o ser burlado. No, cabe otro término tercero y es devorarse uno a sí mismo. Burlarse de sí mismo uno. Devórate, le dice Víctor a Augusto, devórate. El que devora goza, pero no se harta de recordar el acabamiento de sus goces. Y se hace pesimista. El que es devorado sufre. Y el que se harta de esperar la liberación de sus penas y se hace optimista. Devórate a ti mismo. Y como el placer de devorarte se confundirá y neutralizará con el dolor de ser devorado, llegarás a la perfecta ecuanimidad de espíritu, a la ataraxia. No será sino un mero espectáculo para ti mismo. Entonces Víctor, digamos que miren cómo pretende sacar a su amigo de esa decepción, ¿no? Y luego pues ahí ya Augusto también viene con esta idea de que, bueno, ¿y si me quito la vida? Y Augusto le dice, y Víctor le dice, bueno, es una solución como cualquier otra, no es buena ni mala, pero no sé si sea la que tú necesites o la que quieres, o si es de verdad la que vale la pena, ¿no? Entonces, miren, y este es uno de los temas más importantes, la razón de ser, ¿no? Ya está en Shakespeare también, ¿no? Ser o no ser, to be or not to be, that is the question. Esa es la pregunta, ese es el problema. Y lo dice el mismo Albert Camus en el mito de Sísifo, ¿no? Que el verdadero o la verdadera pregunta a la que debería darle respuesta la filosofía es así la vida vale la pena o no de ser vivida. Entonces esa vaina es muy intensa, ¿no? Preguntarse eso, si vale la pena o no la existencia. Eso se lo preguntan los suicidas. Pero cuando hay incertidumbre, o la incertidumbre unamuniana sobre la trascendencia, al poner en duda el mundo platónico, al ponerlo en duda, solo queda esto, ¿no? Solo queda esto. Entonces, al quedar solo esto, Augusto decide ir a donde vive su creador. Eso está en el capítulo 31 y dice así: aquella tempestad del alma de Augusto terminó como en terrible calma, en decisión de, bueno, desaparecer el mismo, ¿no? Quitarse la vida. Quería acabar consigo mismo, que era la fuente de sus desdichas propias. Mas antes de llevar a cabo su propósito, como el náufrago que se agarra a una débil tabla, ocurriósele consultarlo conmigo. Aquí es la voz del autor, ¿no? De Unamuno. Consultarlo conmigo, con el autor de todo este relato. Por entonces había leído Augusto un ensayo mío en que, aunque de pasada, hablaba del suicidio, y tal impresión pareció hacerle, así como otras cosas que de mí había leído, que no quiso dejar este mundo sin haberme conocido y platicado un rato conmigo. Emprendió pues un viaje acá, a Salamanca, donde hace más de 20 años vivo, para visitarme. Cuando me anunciaron su visita, sonreí enigmáticamente y le mandé pasar a mi despacho librería. Entró en él como un fantasma, miró a un retrato mío al óleo que allí preside a los libros de mi librería y a una seña mía se sentó frente a mí. Bueno, entonces ya tenemos esta escena final en la que Augusto llega a visitar a don Miguel de Unamuno, ¿cierto? Lo visita porque Augusto ha leído unos ensayos y otras cosas de Unamuno, poemas, novelas, ¿cierto? En el que toca el tema del suicidio. Y por eso decide consultarlo con él. Oh sorpresa
que al llegar a consultarlo con él, se va a dar cuenta que Unamuno es quien lo ha creado a él, ¿no? Entonces miren esto. Dice así. Bueno, al llegar a preguntarle esto, empezó hablándome, que le habló de sus trabajos, ¿no? Augusto le hablaba a don Miguel de Unamuno sobre los trabajos de sus trabajos filosóficos, que los conocía bien, etc. Y bueno, dice Unamuno, le atajé diciéndole que se ahorrase aquel trabajo, pues de las vicisitudes de su vida sabía yo tanto como él. Y se lo demostré citándole los más íntimos pormenores y los que él creía más secretos. Entonces, imagínense esto. Piensen ustedes, pónganse en la posición de Augusto. Han sufrido esta burla terrible y han decidido, no, esto no vale la pena, ¿no? Pero de pronto ustedes han leído, supongamos que ustedes son lectores que han leído a Unamuno y que viven en el tiempo de Unamuno y quieren hablar con él, que les dé un consejo acerca, así como de pronto podían haberlo consultado con Albert Camus sobre el mito de Sísifo y el sentido de la vida, ¿no? Si hubiera la posibilidad de hablar con un filósofo y un escritor, y ustedes van donde este filósofo, escritor, pensador, a consultarles esa duda, porque ellos hablan de eso, y este termina diciéndote, hey, cálmate, tú conoces eso porque yo te creé, tú conoces eso porque yo te inventé. Wow, Augusto se quedó, ¿cómo así que me inventaste? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Y entonces dice, como le develó sus más profundos secretos. O sea, es que si ustedes llegan a consultarlo con este escritor y él les dice, bueno, yo sé, mira, hiciste esto, te pasó esto, naciste tal, tú nunca habías tenido contacto con este señor. Wow, ¿no? Qué susto, ¿cierto? Para ponerse pálido cualquiera. Y bueno, entonces luego Augusto como que retoma, trata de ponerse en situación como, no puedo creer lo que está ocurriendo, pero hay que encontrarle sentido a esto, ¿no? Parece mentira, repetía, parece mentira, a no verlo no lo creería. No sé si estoy despierto o soñando, dice Augusto. Miren, el sueño, ¿no? El sueño, la vida es sueño, recuerden, de Calderón de la Barca, también habrá que leerlo. Dice, entonces le dice Unamuno, ni despierto ni soñando. No me lo explico, añadió Augusto. Mas puesto que usted parece saber sobre mí tanto como sé yo mismo, ¿acaso adivine mi propósito? Sí, le dije. Tú, y recalqué este tú con un tono autoritario, tú, abrumado por tus desgracias, has concebido la diabólica idea de suicidarte, y antes de hacerlo, movido por algo que has leído en uno de mis últimos ensayos, vienes a consultármelo. El pobre hombre temblaba como un azogado, mirándome como un poseído miraría. Intentó levantarse, acaso huir de mí, no podía, no disponía de sus fuerzas, ¿no? Como les decía, el tipo pues queda pálido en una sola pieza. ¿Qué me está pasando? Esto es imposible. Se estará preguntando Augusto, ¿no? En su interior. Le dice Unamuno, dice acá, le dice Unamuno, es que no puedes suicidarte aunque lo quieras, le dice. Y le contesta Augusto, ¿cómo? Exclamó al verse de tal modo negado y contradicho. Sí, para que uno se pueda matar, dice Unamuno, para que uno se pueda matar a sí mismo, ¿qué es menester?, le pregunta. Que tenga valor para hacerlo, me contestó Augusto. No, le dije, que esté vivo. Desde luego, dice Augusto, y tú no estás vivo. ¿Cómo que no estoy vivo? Es que me he muerto. Y empezó, sin darse clara cuenta de lo que hacía, a palparse él mismo. No, hombre, no, le repliqué. Te dije antes que no estabas ni muerto ni dormido, y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo. Acabe usted de explicarse de una vez, por Dios, acabe de explicarse, me suplicó consternado, porque son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta tarde que temo volverme loco. Pues bien, la verdad es, querido Augusto, le dije con la más dulce de mis voces, que no puedes matarte porque no estás vivo, y que no estás vivo ni tampoco muerto porque no existes. ¿Cómo que no existo?, exclamó. No existes más que como ente de ficción. No eres, pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela, o de nívola, o como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto. Entonces, bueno, acá le está
ya lo puso en su sitio y le dijo, usted es un personaje de novela. Que a uno le digan eso, ¿no? Somos un personaje de novela. ¿Quién habrá escrito esa novela? ¿Quién habrá escrito la novela de nuestra existencia? Piense cada uno en su propia vida. Y el autor de esa novela es perverso o es muy amable. ¿Cómo les ha ido con el autor de su propia novela, no? Ahí habría que preguntarse. Pero bueno, miren lo bonito de esto. Acá Augusto, como personaje literario, no se deja extinguir tan fácilmente ni poner en duda su existencia. Llega un momento y le dice, venga don Miguel de Unamuno, ¿no? Le dice, ¿no ha sido usted el que no una, sino varias veces ha dicho que Don Quijote y Sancho son no ya tan reales, sino más reales que Cervantes? Repito, ¿no ha sido usted el que no una, sino varias veces ha dicho que Don Quijote y Sancho son no ya tan reales, sino más reales que Cervantes? Wow, o sea, aquí ya le está diciendo, venga, porque Unamuno en ensayos habla de Cervantes, de Sancho, y acá le está diciendo, venga, usted ha dicho que Sancho y Cervantes son más reales que que Sancho y Quijote y Don Quijote son ya mucho más reales que el propio Cervantes, ¿no? Uno recuerda esa historia. El personaje parece que cobra eternidad, ¿no? Inmortalidad. El personaje ficticio, cuando hablamos de un Don Quijote, de un Sancho, o cuando hablamos de un Hamlet, tal vez, o cuando hablamos de, no sé, ¿no? De muchos personajes que se quedan ahí en la historia. Y bueno, entonces ahí sigue la discusión entre estos dos, entre Unamuno y su creación. Pero entonces miren lo bonito de esto, la creación acá, a diferencia de las ruinas circulares, la creación ha ido a consultar con el creador, pues se ha dado por el azar, por el ananque, en que se confronta con su creador y llega a poner en duda también al propio creador. Y para ir cerrando, miren esto, que quería que cerráramos con esa parte. Bueno, porque Augusto dice que quiere vivir porque Unamuno dice, bueno, ya es tanta tu impertinencia. Cuando le dice que Augusto pone en duda la existencia de Unamuno le dice que es un impertinente y que ahora ya ni siquiera lo va a dejar tomar esa decisión de quitarse la vida, sino que simplemente él como autor lo va a anular. Vas a desaparecer, no existirás. Y él le dice, o sea, que es una víctima, ¿no? Y le dice esto. Dame aquí. Dice, ¿con qué de morir ente de ficción? Pues bien, mi señor creador don Miguel, también usted se morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle. ¿Se morirá usted? Sí, se morirá, aunque no lo quiera. Se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia. Todos sin quedar uno. Entes de ficción como yo, lo mismo que yo. Se morirán todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros, nivolesco lo mismo que vosotros, porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco, y entes nivolescos sus lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, su víctima. Uf. El personaje confronta al escritor y le dice, lo pone en su sitio. Usted es tan ficticio como yo porque va a desaparecer. Sus lectores van a desaparecer. Estamos destinados a desaparecer. Entonces, si ven la filosofía unamuniana, y yo haciendo digresiones, me salté el pedazo de la novela, esto de Nívola, porque dice acá nivolesca, es el nombre que le da Víctor cuando les dije que iba a escribir una novela porque se iba a convertir en padre. Él acuña este término de nívola en lugar de novela, nívola, como para ir en contra de la corriente, para no respetar si es que existe tal cosa, unas normas de creación literaria. Entonces él la transgrede diciendo que se llama nívola y no novela. Y entonces mire, ya Unamuno nos metió en su mundo diciendo que somos seres nivolescos destinados a desaparecer.
en la niebla de la existencia, ¿no? En la niebla de la existencia estamos condenados a desaparecer. Y le dice acá, recuerden lo que le dijo: Dios dejará de soñarle, Dios dejará de soñarle. Lo que encontrábamos en el epígrafe de las ruinas circulares. If he left of dreaming about you, y si él deja de soñarte, entonces ¿qué? Si él deja de soñarte, entonces ¿qué? Bueno, ahí los dejo con esa reflexión. Espero que no me haya perdido tanto. Desde el principio hilamos, ¿no? Las ruinas circulares, pensamiento platónico, la idea arquetípica. Unamuno tiene una pelea mucho más fuerte con Platón porque, o sea, no es platonista. Se cuestiona desde el ser, y el ser, y por lo menos el ser que nos ha correspondido a nosotros, es un ser biológico, destinado a perecer. Y las ideas no perecen, al parecer, o persisten en la historia mientras existamos humanos para propagarlas, al igual que el mago pretendía, o el hijo del mago pretendía propagar la doctrina del fuego, ¿no? Bueno, esto ha sido otro capítulo de digresiones, bastante largo, pero ojalá y tengan la riqueza de tiempo para verlo. Coméntenlo, y bueno, estaré subiendo algún otro video, puede ser a través de poemas para hacerlos más cortos, pero niebla y esto de la idea nivolesca o de las ideas unamunianas, había que abordarlo un poquito más. Sé que no fui exhaustivo, sé que tocamos muchos temas, pero miren la riqueza de la literatura, en este caso española, que ahí tuvimos a Machado: caminante no hay camino, ya está en Unamuno. Y mire cómo persiste en la filosofía, en la cultura y en el ser humano. Nos vemos en otro episodio de Digresiones, y feliz día, feliz tarde o feliz noche según sea el caso.